Buenas tardes, todas y todos. Bienvenidos a un nuevo live de la Biblioteca de Oro. Durante la tarde de hoy vamos a estar conversando con una persona extraordinaria, una gran profesional y una mujer ejemplar, asertiva, autora del libro Autoestima, del sufrimiento a la libertad, Ítala Ureta, que se va a estar sumando en instantes nada más. Así que quienes estén viendo este vivo y quieren de repente realizar alguna pregunta para Ítala referida a su proceso como escritora, a qué le llevó a desenvolverse como experta en autoestima y demás, por favor, deje las preguntas en los comentarios. Voy saludando a las personas que están presentes. Ítala, cuando vos estés lista me mandás la solicitud para sumarte al vivo y comenzamos. Mientras tanto les voy contando que yo, naturalmente, como no podía ser de otra manera, leí el libro Autoestima, el libro de Ítala, que está espectacular. Es un libro, la verdad que bastante profundo, muy llevadero, con ejercicios prácticos que permiten a uno poner en marcha aquellas teorías que va viendo a lo largo de la obra, y de esa forma, bueno, puede lograr de alguna manera fraguar toda esa teoría con una aplicación en la vida cotidiana, y es algo que es mérito de Ítala por la manera en la que ha realizado la obra. Recuerden que si le quieren realizar alguna pregunta a Ítala respecto a cómo se convirtió en una experta en la autoestima, cómo es que ha llegado a desenvolverse en esta disciplina, la pueden dejar en los comentarios. En vivo, estamos transmitiendo desde Argentina y desde Perú. Ahí estamos. Hola. Hola, Ítala, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. En realidad aquí contenta, emocionada porque estoy en este espacio tuyo tan bonito que, como te dije ayer, me decías, yo solo estoy divulgando algo. Yo creo que cuando uno comparte un libro, sobre todo de desarrollo personal, esos libros sobre historias, sobre filosofía, yo creo que lo que hacemos es llevar esperanza a la gente. Entonces, eso es fundamental y eso me llena de alegría porque creo que hemos conectado desde la primera vez que nos reunimos en una mesa de transformación de Maxwell Leadership. Conectamos porque es una misión muy noble, ¿no? Es una misión que tiene que ver con poner un granito de arena al bienestar de las personas. Encantada, agradecida contigo por este espacio que me das y feliz de compartir este live hoy para la gente que nos está viendo también. Qué lindo, Ítala. Sí, la verdad que la admiración que yo te tengo es altísima, y el respeto es mutuo, como vos bien señalaste. Tuvimos la suerte de conocernos trabajando en una mesa de John Maxwell, y desde ese entonces, cada reunión que compartíamos y cada momento que pasa, me doy cuenta de lo mucho que tenemos en común. Incluso tenemos historias similares, background parecidos, y eso está bueno porque vos, con lo que haces, con tu trabajo y con esta misión que llevas adelante en torno a la autoestima, no estás representándote solo a vos misma o a un segmento particular, a un nicho de la población, en este caso de tu nación, sino que hay una historia común que como conversábamos ayer en la entrevista que realizamos para el podcast, para quienes quieran ver en más profundidad de qué trata la labor de Ítala. Vos decías esto, ¿no? Como que hay un patrón común que une a toda Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Querés hablar un poquito de eso antes de que vayamos en profundidad sobre la autoestima particular? Sí, sí. El patrón es, en primer lugar, somos países del tercer mundo, ¿no? Esa es la etiqueta que llevamos todos y que en realidad está definiendo nuestra identidad y nuestra valía. Desde que nacemos, el mismo hecho de decirnos somos pobres, países del tercer mundo, somos países que siempre estamos buscando ayuda de fuera. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso en el cerebro de un niño? Que somos personas de tercera clase, somos personas que no pueden salir adelante. Entonces, eso define nuestra autoestima, aunque muchas veces no querramos reconocerlo o aceptarlo, o no seamos conscientes de ello.
porque si tú vas a un país a donde están personas, por ejemplo, del Reino Unido, te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, ellos no tienen ese pensamiento de ser de un país de tercer mundo. Ellos han nacido en un país en donde son niños amados, son niños de primer mundo, son niños esperados, ¿verdad? Y no existen esas heridas emocionales que sí Latinoamérica ha validado y lo ha puesto como parte de su cultura, como parte de esa identidad, ¿no? De esa autoimagen que tiene cada latino. Por eso es muy común ver que cuando un latino triunfa es una hazaña grandiosa. ¡Wow! Admirable. ¿Y por qué no? ¿Por qué nos admiramos? Si en realidad nuestra autoestima fuera suficiente, así como de muchos en otros países, no sería nada de admirar, sería algo común. Me haces pensar en, como argentino, me resulta imposible no hacer referencia a hito trascendental que significó para nuestro país el haber ganado la Copa del Mundo Qatar 2022. Como bien debes saber, salieron alrededor de 5 millones de personas a las calles de Buenos Aires para celebrar como si se tratara, porque de alguna manera se trataba de algo totalmente extraordinario para nosotros, porque en ese triunfo de ese mundial, sobre las espaldas de esos futbolistas, nosotros pusimos un montón de frustraciones, de expectativas, de cuestiones que no podemos resolver en otros ámbitos, y de alguna manera también habla de la autoestima social, ¿no? Y me hiciste, por otro lado, también, antes de pasarte la palabra, me hiciste pensar en cómo en otros países, por ejemplo, se configura algo opuesto, como, por ejemplo, uno no puede pensar en Nueva York y no pensar en esa famosa frase en inglés, you can make it if you try, ¿no? Es como, vos venís a Estados Unidos y si lo intentás lo podés hacer, lo que sea que quieras. En Latinoamérica es un poco al revés, ¿no es cierto? Por lo que vos estás señalando, es como que no importa lo que hagas, no vas a poder. Claro, y esa cultura ha dañado tanto la autoestima de las naciones, porque en realidad es verdad. ¿Cómo se refleja esto? Esto no es teoría, esto no es filosofía, esto no es poesía, esto es una realidad. Y justamente la autoestima tiene que ver con la convicción, la validez de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué tipo de gobernantes tenemos? Entonces, recuerdo esa frase que decía Gandhi, si no me equivoco, que los pueblos, los países tienen los gobernantes que se merecen. Entonces tú vas a votar por un candidato que te representa. Entonces, si como Latinoamérica, hemos ido decayendo, decreciendo, hemos elegido líderes realmente con baja autoestima, con falta de integridad, con falta de valores, significa que nosotros estamos igual. O sea, elegimos un votante de la misma forma en la que elegimos una pareja o aceptamos una propuesta de trabajo, que son algunas de las cosas que vamos a ir tratando ahora a lo largo de este live, ¿no es cierto? Pero en líneas generales hay como una suerte de inconsciente colectivo en el que se reúnen todos nuestros inconscientes individuales y se configura una autoestima social a partir de cómo cada uno de nosotros nos autopercibimos. Te estoy tratando de analizar. Así es, totalmente, totalmente, porque así como tú te consideras, así votas, así como tú te consideras, te cuidas, así como tú te consideras, eliges la profesión, así como tú te consideras, eliges a la pareja, así como tú te consideras, eliges cuál va a ser tu filosofía de vida. Entonces, solamente hay dos opciones cuando uno no tiene buena autoestima, o eres la víctima o eres el perseguidor. O estás siempre en la queja diciendo, a mí no me va bien porque no hay oportunidades, el gobierno, la política, o me convierto en un personaje que busca, que persigue a todos los que están bien. ¿Por qué? Porque esa no es su realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bajarle la llanta, como decimos aquí en Perú, a la persona que crece. Como dice una frase que me gusta mucho de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, el orgullo de quienes nos pueden construir es destruir. Tal cual. Sí. Y justamente esa palabra, has tocado una palabra clave. El orgullo es sinónimo de baja autoestima. El orgullo mal
entendido, ¿no es cierto? Lo que pasa es que orgullo es vanagloria, es soberbia, es creerte superior a todos. Por eso que el orgullo te da una idea equivocada de que tú eres un juez y tienes que juzgar y tienes que criticar y tienes que ver según tu patrón de conducta, según tus cristales de tus ojos, de tus heridas, quién está bien y quién no está bien. Dime tú, estamos aquí en un país que es democrático, ¿no? Aquí las mujeres visten como desean. Esto, si yo puedo criticar, por favor, ¿por qué las mujeres visten así? Yo critico porque aquí hay libertad, pero si vamos a Medio Oriente, las mujeres se tapan todas. Entonces, si yo voy a juzgar a esas personas, ¿quién está equivocado? Muy buen punto. ¿Quién es el Entonces, que está fuera de contexto? Claro. Estamos fuera de contexto cuando empezamos a juzgar y a criticar a las personas por lo que son o por cómo piensan. Pero lo fundamental, lo neurálgico del problema de la baja autoestima es lo que dice Gandhi, ser el cambio que quieres ver en este mundo. Es reflejar todo lo que quieres que cambie en tu sociedad primero en ti. Y eso hace la diferencia. Porque si tú te imaginas un liderazgo sano, un liderazgo con autoestima, ¿cuánto mejoraría nuestra sociedad latina? Sí, sí, es muy interesante. Y de hecho algo que me gustaría que las personas puedan ver es, vos en la entrevista de podcast que hicimos ayer y que van a poder ver este fin de semana en la Biblioteca de Oro en YouTube, yo te pregunté sobre la relación entre la paranoia de los dirigentes, de los líderes en general, ¿no? Y vos me respondiste sobre eso, pero vamos a dejar que la gente lo vea en la entrevista de YouTube. Vos recién me mencionabas a Gandhi y sé el cambio que quieres ver en el mundo. Para vos volverte la experta en autoestima que yo soy, para poder haber amalgamado tu experiencia con la teoría que tan bien desplegás en tu libro y para poder haber desarrollado un método como lo hiciste, en algún momento hubo un quiebre en tu vida y hubo digamos, una situación a partir de la cual dijiste, bueno, tengo que cambiar y quiero no solo mejorar mi autoestima, sino también ayudar a los demás a lograr esto que yo pude lograr. ¿Podés contarnos un poco sobre tu proceso, cómo te convertiste en la experta que sos hoy? Sí, y yo creo que la experiencia nace desde mi propio dolor. Después de muchos años que terminé la universidad, estuve trabajando, me iba muy bien profesionalmente, pero mi sistema inmune empezó a decaer y me diagnostican dos enfermedades a la piel y una migraña que era, digamos que no curable, porque no lo paraba nadie. Entonces me fui al médico, básicamente al neurólogo, porque yo pensaba que tenía algo en la cabeza, un tumor, no sé, porque no soportaba los dolores. Entonces me hicieron todos los exámenes y me dicen, señora, usted no tiene absolutamente nada físicamente, no tiene nada en el cuerpo. El problema de usted es emocional. Su mente la está enfermando, así tal cual. Y yo le dije, doctor, por favor, en buen cristiano, dígame qué significa eso, porque hasta ese entonces yo no sabía qué era el desarrollo personal, no sabía absolutamente nada. Estaba como todos vivimos en esta cultura, viviendo, amoldándonos a la corriente, todo lo demás, totalmente inconsciente. Cuando me dan ese diagnóstico, le digo, pero doctor, la solución, bueno, me recetaron ansiolíticos y antidepresivos, no, perdón, pastillas para dormir, para relajarme. Cuando yo estoy en la farmacia para recoger los medicamentos, tuve un momento de contrición muy poderoso. Yo dije, si mi mente me está enfermando, mi mente me tiene que sanar. Esa palabra que después lo escuché en Joe Dispenza, wow, ese momento me vino a la mente, me vino a la cabeza y dije, pues sí, desesperadamente busqué ayuda, pero no creía, hace 12 años estoy comentando, no creía mucho en la terapia psicológica porque eso era un tabú en nuestros tiempos, ¿no? Y que solamente los que iban al psicólogo, al psiquiatra, eran personas que tenían algún problema de salud mental
o alguna persona que estaba desquiciada. Entonces, motivada por esa corriente de ignorancia, me fui a buscar libros. Llegué al libro de de John Maxwell, Cómo influenciar en las personas, porque como te decía, en el trabajo me iba bien, tenía un gran equipo de trabajo y decía, yo no he estudiado liderazgo y bueno, pues me prepararé porque una de las cosas que también es mi pasión es la lectura. Entonces, fue un libro que me conquistó y me enseñó que mi problema era la autoestima. John Maxwell hablaba que el líder con baja autoestima es un líder inseguro, daña a las personas y se daña a sí mismo. Y además tiene problemas en los estudios, en las relaciones de pareja, en el trabajo. Todos los males que yo estaba viviendo me describía en ese libro. Entonces, de inmediato intenté buscar al médico psiquiatra Nathaniel Branden. A través de Google empecé a conocer su historia porque él es experto en autoestima y tenía 40 años investigando este tema. Entonces dije, pues ya que no puedo tener una terapia con él, compraré sus libros. Así busqué por Latinoamérica y hasta España sus libros. Él ha escrito 11 libros sobre la autoestima. Entonces dije, era mi psicoterapia, pero mi libro era mi médico. Y yo decía, wow, empezaba a ver más claro lo que me pasaba y empezaba a poner en práctica las recomendaciones que daba el médico. Y así logré ir superando. Para resumirte la historia, esas 3 enfermedades que me diagnosticaron, me sané. Sin tomar un solo medicamento. Ahí comprobé el poder que tenía la mente. Era mi mente inconsciente en donde estaba almacenada mi autoestima, mis heridas emocionales, la que me estaba autodestruyendo, porque repetía patrones de conducta de sufrimiento, estaba en un papel de víctima que definitivamente no me ayudaba para nada y muchas veces me sentía insignificante, insuficiente, buscaba la aprobación de la gente. Yo me autodiagnostiqué como adicta a la aprobación. Y eso es un estrés constante, porque tienes que tener todo un personaje para que la gente te aplauda, te halague, pues esté contenta contigo. Es como un actor, yo lo resumo así, ¿no? Yo digo, estaba como una actriz de Hollywood actuando todo el día. Y esa actuación me desgastaba porque no era yo, estaba negando mi grandeza. Cuando me di cuenta que tenía que amarme, que autoaceptarme, me di cuenta que no era una persona perfecta, pero sí tenía todas las condiciones para ser una mujer que inspire, primero a su entorno, y luego me animé a compartir esto en mi país con mujeres. Hace 7 años fundamos Mujer Asertiva, que es una fundación que lleva estos talleres de manera gratuita a mujeres que en situación de vulnerabilidad y que no pueden pagar una terapia. Entonces, a partir de ahí, lo que inició como un servicio, como un agradecimiento a Dios, a la vida, por haberme ayudado a recuperar mi salud mental, recuperar mi salud física, empoderarme, conocer mi verdadero valor, empecé a entregar esto. Junto a un grupo de amigas empezamos esta gran tarea. Pero el año pasado di el gran salto. A partir de que lancé mi libro, el que tú ya leíste, dije, esto lo voy a llevar como una empresa para entrar al liderazgo, para enseñar a los líderes a que realmente sean felices e influyentes y que no vivan como yo, con máscaras, que no vivan buscando la aprobación de la gente, buscando ese like que muchas veces es tan esquivo y que muchas veces define cuán valiosos somos cuando estamos equivocados, cuando estamos viviendo en la inconsciencia o en la baja autoestima. Uf. Sí, es como ayer mencionábamos, ¿no? El complejo de Jonás, esto también de salir del estómago de la ballena, ¿no? Y reconectarte con aquello que
que Dios, que el universo, que dependiendo de lo que sea en lo que creas, espera de vos, ¿no es cierto? Hay una frase de Oscar Wilde que me gusta mucho, que es algo así, en español es como, sé tú mismo, todos los demás puestos están ocupados, ¿no? En definitiva, el mundo, el mercado, te va a retribuir si vos venís a ser quien sos. Y ese ser quien sos, vos en tu libro lo denominás como la persona integral. Y haces una analogía entre la alimentación integral, que es esa que tiene todos los nutrientes, todos los componentes que tiene que tener, que no omite nada en ninguna etiqueta y que es natural y que respeta su esencia de alguna manera. ¿Querés más o menos, en líneas generales, explicarnos qué nos volvería a nosotros, qué volvería a cada uno de nosotros, lo que te estamos escuchando ahora, una persona integral? ¿Cómo puede ser Gustavo, por ejemplo, el Gustavo más integral posible? Yo considero dos factores importantes. Primero, la autenticidad, que es lo que yo había perdido por agradar a la gente. Yo escondí mi grandeza, escondí mi luz, ¿no? Porque tenía miedo a opacar a las personas. Yo tengo un temperamento que es muy alegre, donde yo llego, la gente se da cuenta que llegué. Entonces, pero mucha gente me cuestionaba por ser así y yo empecé a apagarme. Y eso es lo que me empezó a traer sufrimiento. Empecé a decir, no soy apta, creo que es, como no era como los demás, como era muy efusiva, incluso hablaba muy fuerte y pensaba que eso estaba mal. Y empecé a negarme a mí misma, a traicionarme. Entonces empecé a tener máscaras. Y eso que hacía que yo viva de manera incoherente. Por un lado, por ejemplo, decía, sé tú misma, sé alegre, pero yo me apagaba, porque simplemente tenía miedo al rechazo. La gente me va a rechazar si yo soy así, porque en mi niñez he recibido bullying en mi casa, en la escuela. Entonces tenía miedo a que de adulta empiece a revivir esas emociones o que alguien con un comentario hiriente o con un comentario o con una crítica pues destruya o toque esa herida. Entonces no quería volver a sentir ese dolor y empecé a secuestrar muchas cosas importantes de mí y que empezaron a someterme a un sufrimiento profundo, porque tú te empiezas a traicionar a ti misma. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Y lo peor de todo es que en mis relaciones de pareja empecé a hacer lo que las personas querían que sea. Imagínense qué tal estrés vivir de manera que te traicionas día a día. No quería hacer eso, pero lo hacía. No quería decir eso, pero lo hacía. No quería vivir situaciones, pero lo vivía. Claro, es inconsciente, como vos bien señalás, ¿no? Que es el 95% de nuestra psiquis, por lo tanto tiene muchísima fuerza, y no es que uno voluntariamente se traiciona, sino que, parafraseándote, ¿no? Esa niña interior que vos llevás dentro, en tu afán de querer preservarla, de que nadie le diga nada cuando asoma y cuando de repente brilla en una clase o cuando toma la palabra, cuando llega a un lugar, vos para protegerla empezás a ensimismarte y te empezás a resguardar, al punto tal de que terminás como un rey medieval preso en tu propio castillo, ¿no es cierto? Totalmente. Me di cuenta en ese entonces que tenía muchas heridas en la infancia. Empecé a trabajar para sanarlas, identificar, busqué la raíz, pero no fue suficiente. Y ahora puedo reafirmar lo que dice el psiquiatra Nathaniel Branden, que sanar las heridas de la infancia es fundamental. Sin embargo, si no trabajas en tu autoestima, no vas a tener autoestima, porque la autoestima es un trabajo y tiene ciertos pilares que tú tienes que ir construyendo dentro de tu lado consciente e inconsciente. Entonces, si tú sanas tu niño interior, no significa que vas a ser feliz o que vas a tener autoestima. Si es, por ejemplo, como que si el sufrimiento no está en tu vida, no significa que vas a ser feliz, porque la felicidad es un trabajo intencional. Implica tomar acción, hacer un mapa de felicidad. La gente nunca se ha hecho una meta de ser feliz. Tiene la meta de viajar, de tener un trabajo, de tener una carrera, pero nadie tiene una meta para ser feliz.
¿Qué significa la felicidad? ¿Qué pasos tengo que dar para ser feliz? Justamente la autoestima es la clave del éxito y la felicidad en las personas. ¿Por qué? Porque al amarte, al conocerte muy profundamente, al autoaceptarte, te sientes feliz contigo. Y si el mundo está contra ti, pues eso no te afecta, porque entiendes que no eres perfecta, pero a pesar de eso te mereces ser feliz y tampoco eres pepita de oro para agradar a todo el mundo. Y muchas veces me ayuda a entender que si la gente está molesta conmigo, si la gente me juzga, me critica, son sus propios juicios, es el espejo interior que está viendo lo que a esa persona no le gusta. El problema no soy yo, el problema es su herida, el problema es su ira, su frustración. Claro, Entonces, lo que sea que proyecte en vos. si yo no lo puedo tomar personal. Y a mí me acuerdo mucho esta frase de Eleanor Roosevelt que dice, ¿no? Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y no quiere decir que yo sea superior o mejor, no, simplemente soy Ítala, con mis fortalezas y debilidades. Pero esas debilidades las abrazo con amor, soy muy compasiva conmigo, me trato bien, porque digo, ok, hoy no hiciste, hoy te equivocaste, no diste la talla, Ítala, pero mañana es otro día. Mañana es otro día y lo harás mejor porque eres una chica consistente, perseverante. Tengo un lenguaje interior mucho más amable. ¿Por qué? Porque el concepto que yo tengo de mí es mucho más valioso que lo que la gente pueda decir. Y eso determina mi autoestima, determina hasta dónde yo puedo llegar, la calidad de mis metas, la calidad de mis relaciones, la calidad de vida que elijo tener. Entonces, tengo que ser amable conmigo, tengo que aceptarme, tengo que amarme. Aceptarme no significa resignarme. Conociendo mis debilidades, abrazo las debilidades, pero trabajo para superarlas. Y es ese trabajo constante que te ayuda a la autoestima, porque la autoestima es la fuerza interior que te permite superar los desafíos básicos de la vida. Y funciona como el sistema inmunológico de la conciencia. Si tú tienes el sistema inmune fuerte, podrás tener una gripe, podrás tener cualquier problema de salud, pero te recuperas pronto. Eso es la autoestima para nuestra psicología, para nuestra psique. Ese valor tiene, ese poder, ese peso para nuestra vida. Por eso es que decidí, primero, trabajar y estudiar esto. Y segundo, entregarle a Dios, a la vida, todo lo que a mí me ayudó, cómo puedo contribuir a mejorar la vida de los demás. Eso es lo que quiero hacer con el libro y con el programa que tengo. Eso se nota mucho. Yo, para quienes se acaban de conectar, estamos conversando con Ítala Ureta, experta en la gestión de las emociones y experta por sobre todas las cosas en autoestima. Es una gran profesional, una excelente persona y es la autora del libro Autoestima, del sufrimiento a la libertad, que lo pueden conseguir en Amazon y que se los recontra recomiendo. Yo la verdad que lo disfruté un montón y por eso también estamos haciendo este vivo, porque tenía tantas preguntas y tantas cosas que quería que Ítala compartiera con ustedes que es realmente fascinante. Una cosa que a mí me gustó mucho del libro y que te caracteriza también como experta en la autoestima que sos, es que tu concepto de la autoestima no es un concepto ingenuo de que es amarte y que es simplemente estar bien todo el tiempo y fingir demencia ante el cambio o la dificultad. Es una autoestima realista la que vos planteás. Y de hecho, tiene muchos ejercicios. Vos hablabas recién sobre el espejo que uno de alguna manera tiene cuando ve al otro y proyecta y demás. Y tenés un ejercicio también que se llama espejo, que tiene que ver con auditarse a uno mismo. ¿Cómo es que llegaste a diseñar este concepto de la autoestima tan realista? Y me imagino que debe tener mucho impacto Nathaniel Branden, ¿no? En toda esta gestión de la autoestima que vos planteás. Bueno, primero porque las emociones, todas las sentimos.
absolutamente. Yo siento tristeza, siento miedo, siento ansiedad, siento angustia, eh, pero lo que me permite la autoestima es no dejarme secuestrar por esas emociones. Que esas emociones no se implanten en mi cerebro y me produzcan el daño que ya me produjeron hace 12 años cuando me diagnosticaron esas enfermedades. Yo comprendí muy bien de dónde venían esas enfermedades y cuál era la raíz. Entonces, como un ser humano tengo las emociones, tengo culpa, pero no permito que esto se ancle en mi mente porque sé que me va a traer problemas de salud mental y salud física. Y he logrado identificar o llevar al siguiente nivel las emociones. La culpa, por ejemplo, si siento culpa, tampoco me castigo. Simplemente digo, estoy sintiendo culpa porque tengo conciencia, porque tengo valores, sé que he hecho mal. Entonces, muy bien, Ítala, no lo vuelvas a hacer. Igual en las otras emociones. Eres un ser humano, lo sientes, lo vives y eso es bueno para tu salud, pero no permito que eso se quede dentro de mí. Además, he estudiado mucho esto, la felicidad y todo. Tal Ben Shahar, que es un profesor Sí. de la Universidad de Harvard de teoría de la felicidad, dice, ¿no? Que todas las emociones las vamos a sentir, las vamos a experimentar todo ser humano, por más que mi autoestima esté muy elevada, porque solo los psicópatas no sienten tristeza, no sienten compasión, no sienten miedo. Entonces, yo que tengo una buena salud mental, pues siento todas esas emociones. Solo no permito que se queden conmigo y hago este ejercicio que si tú estás viendo este live, te lo recomiendo. Cuando venga la tristeza, cuando venga la ansiedad, cuando venga la culpa, invítale, es como una visita. Pasa, te tomas un café, conversas un momento, la sientes porque es bueno para nuestro organismo y luego la despides. Y ahí terminó. Ese proceso, esa gestión emocional hace que no caigas en el desánimo, en la depresión, en esa ansiedad, en esos ataques de pánico. Todo ese Mm, proceso, esa gestión te ayuda a tener un mejor estado de ánimo, a enfrentar mejor cualquier prueba que todos los días tenemos, ¿verdad? sí. Es muy lindo el ejercicio que acabas de decir. Por cierto, si les gustó el ejercicio que acaba de mencionar Ítala, por favor empiecen a seguirla y pongan un corazoncito en los comentarios, así le felicitan por ese ejercicio que me parece fascinante. Hoy hablabas de Joe Dispenza, lo ponías como ejemplo de curarse a uno mismo con la mente. Yo he leído su obra, es fascinante también. Y recién cuando hablabas de esto de que el pensamiento llega a tu mente, quienes meditan o meditamos, sabemos que el pensamiento llega y sobre todo cuando tomamos dimensión de que el 95% de lo que pasa por nuestra mente es subconsciente, no, no es que uno lo elige, no es que uno decide tener miedo o que decide angustiarse o que decide pensar en, no sé, la economía, lo que sea que se te cruce por la cabeza. Simplemente llega a tu cabeza. Cuando ese pensamiento llega a nuestra cabeza, lo invitamos a tomar un café y le decimos gracias por habernos traído, ya entendimos, gracias, podés retirarte, ¿no es cierto? Así es, y para eso es fundamental, estimado Gustavo, esos tiempos en silencio, que ahora es muy difícil, a mí también me cuesta porque tenemos todos los dispositivos aquí, que suena el WhatsApp de mi computadora, el teléfono yo lo tengo en silencio de siempre, ¿no? Tenemos mensajes que responder, pero es momento de también hacer este silencio. No saben lo grandioso de este tiempo. A mí estar en silencio me ayudó a entender ese tipo de pensamientos que tú dices y cómo se activa. Te comentaba ayer que cuando uno tiene un pensamiento de pobreza o de escasez, cuando me di cuenta que yo tenía, cuando no tenía buena educación financiera, estaba siempre buscando trabajo, a pesar de que me iba bien, siempre perdí el trabajo, renunciaba, entre comillas, ¿no? Me autosaboteaba. Entonces yo dije, ¿por qué me pasa esto si tengo toda la capacidad de generar y de crear? Era en este tiempo
de pensamiento y de reflexión, identifiqué que como nací en extrema pobreza por la situación política de mi país, esta mentalidad se quedó anclada y la Ítala pequeñita estaba dirigiendo este aspecto de mi vida. El miedo, la ansiedad hacía que yo, en primer lugar, comprara lo que no necesitaba para aparentar, para buscar la aprobación, porque quería ser visible. Y en segundo lugar, cuando tenía dinero me entraba la ansiedad de gastarlo. ¿Por qué? Te voy a contar una cosa que me despertaba ese pensamiento. Veía mi cuenta llena. Cuando yo tenía 7, 8 años, había una hiperinflación aquí. Mi mamá recibía su sueldo y decía, esto es todo el dinero que tenemos. Vayan y compren todo lo que puedan gastar. Mañana este dinero ya no va a servir. Y yo crecí con esa idea. Siempre que tenía dinero tenía que gastarlo, porque mi idea era mañana no va a servir. Mañana no importa. Hoy es que tengo que gastar. Y como obviamente estaba bien, lo que hacía era compras compulsivas, ¿no? Entonces, pero estaba en ese círculo de la escasez. Todas esas acciones o actitudes tienen su origen en la mentalidad de pobreza o de escasez. Y así he vivido por muchos años, que casi me lleva a la ruina. Me imagino. Y ahora, no solo que evitaste la ruina, sino que además con tu método, con tus clases, con tus seminarios, que por cierto ahora vamos a anunciar el que estás dando en febrero, ayudás a otros a evitar la ruina, pero por sobre todas las cosas, nos ayudás a tener una mejor autoestima para que estemos de la mejor forma posible. Hay una frase en tu libro, que es de Maxwell también, que una cosa es, la voy a parafrasear, ¿no? Pero una cosa es tener lo bueno y otra cosa es tener lo mejor que podés tener, ¿no? Eso es algo que vos trabajás bastante a lo largo y ancho de toda tu obra. Un capítulo que a mí me gustó mucho y que para mí dice mucho de la gente es el capítulo número 7, que es Cuando nadie nos mira. ¿Qué pasa? ¿Por qué desarrollaste ese capítulo y qué pasa con la gente respecto a cómo opera, cómo obra en soledad? ¿Cómo define eso a la personalidad y qué relación tiene eso con la autoestima, Itala? La autoestima, vamos a definirlo de esta manera, que no solo es el amor propio, es una parte. La autoestima es el amor, el valor, la consideración y el respeto hacia uno mismo, primero. Segundo, es esa fuerza interior que te permite superar los desafíos básicos de la vida. Tercero, es ese poder personal que te permite elegir cómo quieres vivir. ¿Ok? Entonces, dentro de este concepto amplio de autoestima está cuál es el concepto que tú tienes sobre ti. Entonces, si tú caminas sin integridad, sin respetar tus propios valores o normas, negociando tus valores, te traicionas a ti mismo. Y el juez más, digamos, cruel o más duro que puedas tener en la vida, eres tú mismo. Porque tú no vas a irte a la cama en paz si te has traicionado a ti mismo. Si, por ejemplo, has hecho algo que no querías, pero por aprobación lo hiciste. Te sientes tan mal, lo digo yo porque he vivido muchos años así. No debía hacerlo, ¿por qué acepté este trabajo? ¿Por qué acepté este cargo? ¿Por qué? Realmente es un desgaste emocional terrible y obviamente es muy fácil ahí vivir en constante ansiedad, estrés, depresión, porque estás constantemente castigándote. Y muchas veces lo hacemos por ahí en el afán de querer resolver algo en lo inmediato, ¿no? Quizás no nos atrevemos a decir que no, o queremos resolver una circunstancia personal o profesional, y aplicamos, de alguna manera me hiciste recordar a Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros, ¿no? Es como, bueno, si la circunstancia me Sí, pide que por un momento me ponga una máscara, con tal de resolver la circunstancia, lo voy a hacer. Pero a la larga, claro, lo que vos señalás, cuando vos te vas a dormir, todo eso va generando como intereses en tu inconsciente, ¿no? Y te va pesando cada vez más y más y más, y te vas viendo
cada vez peor y así se mina tu propia autoestima. Así es, y nuestra mente es como un banco. Todo ese tipo de pensamientos se va acumulando y cada vez que tú quieres tomar una decisión importante en tu vida, salir adelante, tener éxito, esos pensamientos que has acumulado sobre ti, esas traiciones que te has hecho, tienen un peso enorme. Entonces, quieres dar un paso y esos pensamientos te jalan y por eso no podemos avanzar. Y también ahí se activa el síndrome del impostor que te dice, tú que te traicionas a ti mismo, tú que eres una mentirosa crónica, tú que te gusta agradar, quieres hacer eso, ¿a quién le quieres engañar? ¿No? Esa voz que no es audible y a veces sí, eso tiene un poder enorme y te frena, te paraliza. ¿Por qué? Porque de ti no te puedes escapar. Tú puedes escapar del escrutinio de todos, pero menos el tuyo. Entonces ahí es donde entra la autoestima, ahí es donde entra que uno no puede negociar sus valores, porque no me puedo traicionar a mí misma. Finalmente yo soy el juez del que no tengo escapatoria. Como dicen, ¿no? Y A mi donde sentencia, vayas, ahí estarás. y mi sentencia, si no tengo autoestima, es terrible. Por eso llega por ejemplo, un proceso de depresión y muchas veces cree que la gente no merece vivir. Porque se ha autodecepcionado tanto. Entonces, por eso es muy importante, es muy poderoso trabajar en la autoestima. Y por eso el psiquiatra se anima a decir, luego de 40 años, que la autoestima también previene problemas de suicidio, situaciones de suicidio, situaciones de salud mental, que son crónicos muchas veces. Y los puede curar, los puede sanar, los puede transformar. Eso es lo maravilloso de trabajar en nuestra autoestima. Algo Con este que a mí método me gusta, paso a paso. algo que a mí me gusta de tu método es que vos ayudás a que nosotros podamos trabajar en nuestra autoestima. Por lo tanto, es doblemente maravilloso de alguna manera, porque es una solución que nosotros mismos de alguna forma terminamos trayendo a la mesa. Ustedes, las personas que son expertas en autoestima, nos brindan la herramienta para que seamos nosotros quienes de recibir el pescado de parte de ustedes, para parafrasear un poquito a Lao Tse y el Tao Te Ching, ¿no? Antes de que cerremos, me gustaría preguntarte, porque hablabas sobre el síndrome del impostor, y es algo que afecta mucho a la gente en el ámbito profesional, y vos tenés números respecto al impacto que tiene la autoestima, incluso en relaciones profesionales, en la economía, cómo cambia empresas, ¿no es cierto? ¿Nos podés hablar un minutito de eso antes de cerrar? Sí, el psiquiatra Nathaniel Branden dice que la autoestima es una poderosa herramienta psicológica para prevenir todos los problemas de salud mental, pero también es una herramienta económica. Tiene que ver con esa capacidad, te ayuda la autoestima, primero para escoger una carrera. Segundo, para desarrollarte, porque empiezas a entender que tú mereces lo mejor. Te mereces una vida digna, te mereces el éxito a pesar de no ser perfecta o perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección no existe y nunca vamos a estar preparados al 100% para hacer algo. En el camino nos vamos volviendo expertos, vamos siendo talentosos, empezamos a adquirir nuevos conocimientos y todo lo demás. Y en este sentido, Daniel Goleman da una alerta, luego de un estudio que hace, que muchas personas profesionales con grados muy altos en lo que significa la profesión, no tienen la posibilidad de tener éxito en el trabajo o en una empresa porque no tienen habilidades blandas. Habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, autoliderazgo, que es fundamental. Si no sabes gestionar tus emociones, ¿qué vas a liderar? Si no eres seguro de ti misma o seguro de ti mismo, ¿cómo vas a brindarle confianza y seguridad a tu equipo? ¿Cómo vas a tomar decisiones? ¿Qué emociones te van a guiar a tomar decisiones? El miedo
vas a ser una persona reactiva, más no asertiva. ¿Qué es una persona reactiva? Yo lo defino en tres roles. La persona reactiva es la víctima, la que siempre le pasa todo, la que la desgracia le persigue, la que le echa la culpa a todo. Es la persona que hace el rol de salvador. Ese que se mete en líos por defender o salvar a la gente, que no sabe decir que no y para estresado todo el día porque se compra líos que no le corresponden. Entonces, ¿hasta dónde hay un problema para resolverlo? Y yo tengo aquí una frase que un líder espiritual me lo dice siempre, ¿no? El que funge de salvador termina crucificado. Entonces, yo estaba en ese rol, por eso conozco muy bien la dinámica, ¿no? Y luego está el perseguidor, ese justiciero incansable, ese que ve todo mal, ese que quiere resolver los problemas del mundo, pero con la fuerza, ¿no? Utilizando la ley del más fuerte, utilizando sus influencias, pero muchas veces hace mucho daño, porque se pone en el papel de juez. Y dime tú, ¿quién está en la capacidad de juzgar a alguien? Wow. Entonces, es fundamental, si quieres tener éxito profesional, trabajar en tu autoestima, porque te va a permitir ser una persona asertiva, que significa no eres sumisa, tampoco perseguidora, sabes decir que no, estás cómodo con el no sé, esto no lo sé, no tengo por qué saberlo todo, por aquí no voy a ir, esto no me gusta, no voy a negociar mis valores, espero que me respeten, así como yo estoy respetando. Así funciona la asertividad. Y esto obviamente te hace vivir en un estado de calma y de paz, porque no le debes nada a nadie. Y no estás en el afán de agradar, no estás en el afán de buscar un like, de que la gente te aplauda, porque simplemente lo que haces, lo haces de corazón, con la convicción de ayudar, de servir y de poner un granito de arena para llevar esperanza a este mundo que está tan convulsionado, tan lleno de dolor, de violencia, tan falta de esperanza. La gente cree que ya está perdido, ya está esperando a Cristo, que ya se acabó el mundo y todo lo demás. Y la verdad es que no es así. La autoestima te permite vivir el presente, disfrutar el presente. Este tiempo que estoy teniendo contigo, no sabes cuánto lo disfruto. Me llena de alegría porque sé que la gente que va a escuchar se va a prender un foquito y decir, wow, tengo otra alternativa. Tengo solución a mi vida. Eso es lo maravilloso de compartir esta misión que se llama Trabaja en tu autoestima y libérate del sufrimiento. Porque el sufrimiento es algo opcional. El dolor es inevitable. Buda. El sufrimiento es opcional. Sí, sí. Me encanta. Y para la gente que nos está viendo, yo doy fe de que tu obra es muy, muy valiosa, es interesante. Tu libro en particular es entretenido de leer y es aplicable, por lo tanto, reúne para mí lo mejor de los dos mundos, de alguna forma. Y para quienes quieran no solo trabajar en su autoestima en términos de poder ver mejor las cosas, sino también aquellas personas que realmente necesitan dar un trabajito extra para poder animarse a ir a una entrevista de trabajo, para comenzar finalmente el proyecto que vienen procrastinando hace tanto tiempo, lo que sea. Vos vas a estar dando un taller gratuito los días 5 y 6 de febrero con el título de Cómo superar el miedo al éxito y el autosabotaje. ¿Querés aprovechar para invitar a la gente que nos está viendo para que participen y conozcan de primera mano, como yo hice, todo tu trabajo? Sí, muchas gracias por estar aquí en este live. Básicamente, situaciones activadas por nuestra baja autoestima. Y quería comentarte esto, si tú crees que vales un 6 y tienes un
desafío que requiere que tengas un 10, nunca vas a llegar a superar ese desafío. John Maxwell dice, si tú crees que vales 5, nadie va a pagar un 10 por ti. Todo lo que nosotros tenemos ahora es el resultado de lo que somos. Si quieres tener mejores resultados, trabaja en ti, trabaja en tu autoestima y logra superar ese miedo al éxito. Hemos nacido para la grandeza, todos. Dios no tiene favoritos, dice la Biblia. Todos hemos nacido para la grandeza y la prosperidad. Y yo hoy te invito a que tú te des esa oportunidad. Nos vemos el 5 y el 6 de febrero. En mis redes sociales voy a estar dando información para que puedan registrarse y puedan ser también parte de esta comunidad que están haciendo gracias a la idea que me da Gustavo y de ampliar, ¿no?, el contexto, de ir hasta Latinoamérica, a varios países con este programa y con este mensaje de esperanza. Así que en Argentina, Gustavo va a ser el embajador de la autoestima para allá. Ya vamos a ir hablando en otros países también, quiénes van a estar llevando esta bandera. Qué lindo. Es un honor para mí, Itala, poder compartir cualquier experiencia con vos, estudiar juntos como ya lo hicimos, seguir aprendiendo de tu trabajo, de tu libro. Recién mencionabas esto de si sos un 10, si te crees un 10 te van a dar un 10, si te crees un 5 te van a dar un 5. Y me hiciste acordar un pasaje del libro en el que hablas de Will Smith y de su reacción en la gala de los Oscars, pero en realidad quiero mencionar algo. Él en una entrega de premios cita una frase muy, muy hermosa para mí de Confucio, que es: tanto el que dice que puede como el que dice que no pueden, eventualmente tienen la razón, ¿no? Y cuando estaba leyendo ese capítulo tuyo, digo, qué paradójico que alguien que hacía un par de años había dicho esta frase y que una persona que parece tener tan clara lo que representa la autoestima y que la trabaja y demás, un par de años más tarde parece haberlo perdido todo. Y lo interesante de todo esto es que es como lavarse los dientes, como todo proceso en el mundo del desarrollo personal, ¿no es cierto? Puede que yo hoy, Gustavo, esté trabajando en mi autoestima y me encuentre relativamente bien, pero si yo no hago una labor de mantenimiento, una tarea consistente que me permita mejorar, lo único que voy a lograr es retroceder, ¿no es cierto? Me gustaría que hablemos de esto para cerrar porque es algo importante. Yo veo que mucha gente a veces aborda cualquier tópico del desarrollo personal y cree que ya está, como que, no, listo, ya llegué a tener autoestima y le voy a tener toda la vida, ¿no es cierto? Eso no es así. No es así. Es una construcción que tiene que ser todos los días, todos los días. Y tener muy presente los pilares de la autoestima ya te da una base fundamental, ¿no? El autoconocimiento, la autoaceptación, la autorresponsabilidad. Tienes esa base y cada día vas construyendo sobre esa base tu autoestima. Y quiero ir a lo que compartiste de Will Smith, que hace poco vi la entrevista que le hacen a la esposa, Lewis House, le hacen a la esposa, y ¿sabes lo que reveló? Yo me quedé impresionada porque en realidad me llena de alegría hacer esto porque digo, wow, o sea, esto está siendo una fiebre y yo tengo el antipiréptico. Entonces, entonces me alegra. Dijo ella que por muchos años padeció de depresión, lo reveló en esta entrevista, y que tenía intentos de suicidio, planificaba cómo suicidarse para que sus hijos no lo vean y no sufran, quería incluso hacer que esto parezca un accidente. Y le pregunta a Lewis, le dice, pero tú que estabas en la cima, que eres productora, que eres una actriz famosa, ¿cómo podías vivir? Y ella dice tal cual, es que tenía baja autoestima. Y no me creía merecedora de lo que yo tenía. El síndrome del impostor era muy fuerte ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ese 5% que es nuestro lado consciente con el que trabajamos, con el que nos ponemos metas y obviamente desarrollamos nuestro potencial consciente, no tiene más peso que ese 95%, que es donde está tu autoestima, donde están tus heridas emocionales, tus frustraciones de niño o de niña. Entonces, quien realmente
nos tiene como títeres es el inconsciente. Y es Y ahí paradójico, no ¿no? Porque importa. esa gente cuanto más alto llega, si no resuelve sus problemas de autoestima, sus fantasmas no hacen otra cosa que crecer proporcionalmente de acuerdo al éxito material o social que tengan, ¿no? Así es, y lo Se dice tal agudiza. cual el psiquiatra, porque él ha trabajado, él era psiquiatra de la Universidad de Los Ángeles, en Hollywood, y él ha tenido muchos pacientes que eran actores multimillonarios, banqueros, y él lo dice, he descubierto que esta gente que tenía el síndrome del impostor, la baja autoestima, no podía gestionar el éxito y empezaba a autosabotearse. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían de ellos, que era ínfimo, era bajísimo, no pesaba o pesaba más de los logros que tenía. Y por eso es fácil activar mecanismos de autosabotaje. Muchos están en los vicios, alcohol, drogas, porque no pueden, no existe coherencia en lo que piensan de sí mismos y la realidad que viven. No hay esa integración. Entonces son personas fragmentadas, son dos personas diferentes. Entonces, la fragmentación que viene a ser una disociación cognitiva en la psicología, se ve esto. Por un lado, actúas como un exitoso, que es consciente. Por otro lado, en tu intimidad, te sientes un ser miserable, Uf. incapaz o un farsante. Y son dos Sí. personas en uno. Y justamente cuando no hay autoestima, cuando no hay sanidad de las heridas, existe esta fragmentación. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no es cierto? Ítala, para cerrar, de nuevo me gustaría que digas dónde podemos encontrar tu libro, dónde te tiene que seguir la gente, y vamos a repetir, yo lo voy a repetir ahora, vos por favor repetirlo también después, 5 y 6 de febrero, Ítala va a estar dando un seminario gratuito para todas aquellas personas que quieran trabajar y resolver su síndrome del impostor y, perdón, no, su autosabotaje y el miedo al éxito. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, aunque no lo creamos, tenemos miedo al éxito. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido visibles en nuestra niñez, la gente nos ha cuestionado, nos ha rechazado, nos ha etiquetado y ahora de adultos queremos escondernos, queremos que nadie nos vea. Y eso es el miedo al éxito. Bueno, mi libro, Autoestima del Sufrimiento a la Libertad, lo encuentran en Amazon en dos formatos, en el formato Kindle y también el formato de tapa blanda. Y los espero el 5 y 6 para nuestro seminario Cómo superar el miedo al éxito y el autosabotaje. Escríbame en mis redes sociales, @italaureta en Instagram, @italaureta en Facebook, también estoy en LinkedIn, estamos enseñando la autoestima para el liderazgo en el trabajo y también en TikTok hay algunas publicaciones y voy a estar un poquito más ya conectada con las redes porque es fundamental compartir este tipo de información. Claro que sí. Y para quienes la quieran ver en YouTube, este fin de semana van a poder ver la entrevista completa que hicimos ayer, en donde tocamos algunos de los temas que vimos hoy con mayor profundidad en la Biblioteca de Oro en YouTube, pero va a estar disponible este fin de semana. Ítala, te admiro, te aprecio un montón, disfruté tu libro muchísimo, de la misma forma en la que estoy seguro de que todas las personas que van a ir a buscarlo lo van a disfrutar. Es una herramienta fascinante porque ya es autotélica, es decir, en el mismo momento en el que lo estoy leyendo, de por sí ya se convierte en un fin en sí mismo. La verdad que estoy muy contento de haber podido aprender las cosas que compartiste en tu obra. Me resulta, bueno, a las pruebas me remito. Leí tu libro y los 2 días estamos haciendo este live, precisamente por el entusiasmo que tengo de que la gente pueda conocer tu trabajo, te pueda conocer a vos como persona y se pueda valer de esas herramientas que a mí me brindaste a través de la lectura. Te agradezco muchísimo. Si tenés alguna reflexión final, por favor, esto es todo tuyo. Sí, el libro está hecho con mucho amor para que la gente pueda despertar y pueda ver una luz de esperanza en su vida. Aunque piensen que ya todo está dicho, no hay esperanza en lo que podemos lograr, quizás tenemos una edad avanzada o que quizás estamos empezando y hemos cometido muchos errores. Yo creo que yo tengo maestría en eso. Yo he cometido muchísimos errores en cada área de mi vida y yo te puedo decir con convicción
que un error no te define. Un fracaso no es una sentencia, sino solo una experiencia. Por lo tanto, mientras tengas vida y tengas salud, hay esperanza. Siempre es tiempo de ser un niño feliz. Eso es lo que digo. Nunca es tarde de ser un niño feliz. Yo me siento una niña feliz a mis 45 años. Así que date ese chance, trabaja en ti y recuerda siempre, si yo cambio, todo cambia. Ítala, de niño a niña, muchas gracias. Un placer haber compartido este momento con vos en la Biblioteca de Oro. Fue un honor tenerte en este vivo. Y de nuevo, quienes quieran ver con mayor profundidad la entrevista que grabamos ayer, este fin de semana va a estar disponible en YouTube. Por favor, no dejen de seguir a @italaureta en todas las redes sociales que se les ocurra. Vayan a amazon.com y busquen Autoestima del sufrimiento a la libertad, que no se van a arrepentir. Y los días 5 y 6 de febrero, Ítala va a estar dando un seminario gratuito referido a cómo resolver nuestros problemas de autoestima, mejor dicho, cómo vencer el miedo al éxito, perdón, Ítala, cómo vencer el miedo al éxito y el autosabotaje, ¿cierto? Así es, sí. Los espero con mucho cariño. Que Dios los bendiga a todos y gracias, Gustavo, de corazón por darme este espacio. Gracias a vos, un honor, como siempre, compartir tiempo con vos. Un beso grande hasta Hasta luego. Perú y un abrazo para todos. Gracias por conectarse. Bye, Chao, chao. bye. Gracias.